Porque tu opinión también cuenta. Conversamos con el doctor Enrique Santelices Villa, quien es Santelices Vila. Vila, quien es presidente de la firma GSB Abogados, y que vamos a conversar con él desde la perspectiva jurídica del caso Jan Alain y las declaraciones que dio Pagán, el que era quien era director de la OISOE. Bienvenido, doctor. Sí, buenos días. Antes que nada, gracias por la invitación, por tenerme presente, por saber que yo existo. Y pues nada, vamos a entrar en materia de una vez que el tiempo en radio es oro, dicen los Dicen por ahí, comunicadores. Así así es, es. así es. Pues bien, doctor, en el caso de Jan Alain, básicamente vimos cómo a él lo apresaron y por una previa acusación duró 18 meses. ¿Cuál Sí. es, o sea, por qué se dio esto en primera instancia? Ok, mira, este tema hay que tratarlo en toda su extensión y sin pasiones, porque son temas que traen muchas pasiones y muchas opiniones encontradas. Ujú, Cuando un caso penal es declarado complejo, como el caso per se del ex procurador, ujú, mayormente lo que se estila es que se dicte una prisión preventiva de 18 meses, que es la máxima. Pero ¿qué pasa? Si el Ministerio Público en ese lapso de tiempo no presenta una acusación formal contra el imputado que se le atribuye un hecho, entonces la acción penal se extingue. Y me voy más lejos. El artículo 241 de nuestra normativa procesal penal establece que el tiempo máximo para una persona en prisión debe de ser de 12 meses, ni siquiera de 18 meses. Pero el 242, el que le prosigue, le da la facultad al juez de extender esos 12 meses a 6 meses más. Y ahí se completan los famosos 18 meses. Pero ¿qué pasa? En el caso que nos ocupa, si el Estado Dominicano mantenía a este ciudadano, a este imputado, entiéndase, el ex procurador Jan Alain, el Estado podía ser demandado ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos porque esa prisión ya cambia su carácter de una prisión preventiva, de una medida cautelar, a un secuestro, si se le puede decir, judicial. Y la mm, República Dominicana, como todos saben, somos signatarios. O sea, independientemente de que la persona sea inocente o sea culpable del hecho que se le atribuya, ujú, es que el juez se veía obligado, pero yo me voy más lejos. Ahí lo que procedía en buen derecho era el cese de toda medida de coerción o sea, que recaía sobre ese ciudadano. Entiéndase, ya sea prisión preventiva, ya sea presentación periódica o cualquiera de las otras, cualquiera de las otras normativas. Se comían al juez. No, y el juez también podía ser pasible de ser investigado, Ujú, bueno, los jueces son soberanos en sus decisiones siempre y cuando se le, se lo, a- eh, ¿cómo se dice la palabra? Argumenten el fallo, ok, pero que el juez se veía obligado o se vio obligado a esta persona tener ya pasaba del tiempo establecido, no le quedaba otra medida que opción A, ujú, o el cese de la prisión preventiva o una variación. Pero ahí lo que correspondía era que toda medida de coerción que recaía sobre el ex procurador fueran cesadas en su totalidad. Y, y esta persona todavía tiene encima una medida cautelar, pero no de prisión preventiva. Entonces, ese es el caso provocó su libertad. que pro- Básicamente su variación. sí, pero el juez dijo algo muy interesante. Pero antes de eso, para quien no conoce del derecho, porque a veces uno cuando tiene un peritaje, eh, dice las cosas de manera muy técnica, ¿cuál es la diferencia entre el Código Procesal Penal y el Código Penal? Muy acertada la pregunta, muy, muy acertada. Como dicen en la escuela, parece que hiciste la tarea. Ay, No, mire, en nuestro país a partir del 2003 tuvo una revolución de leyes y códigos, yo a lo personal digo histórica, porque se reformó eh, la legislación penal, la materia de niños, niños niñas y adolescentes, Ujú,
O sea, pero en el caso que nos ocupa, el Código Penal establece, para contestar la pregunta de manera directa, el Código Penal lo que establece son eh, los tipos sancionables, Ok. los hechos que son sancionados por la ley penal. Pero el Código Procesal Penal lo que establece es el procedimiento a seguir. Para poner esa pena. Ok. Exactamente, me explico. Voy a poner un caso típico que se da a diario. El caso de estafa y abuso de confianza, que ahí aquí yo hago abro paréntesis, Ujú, el abuso de confianza, popularmente la gente lo puede escuchar eso como una frase de calle, pero es una figura jurídica. ujú, Entonces, por ejemplo, si una persona estafa a un ciudadano usando una falsa calidad. Por ejemplo, yo te pago una consulta como médico, como abogado, y yo me doy cuenta que tú no eres lo que tú me vendiste, pero yo te pagué porque tú me vendiste esa calidad. Eso está sancionado en el Código Penal. Pero el Código Procesal Penal lo que establece es el procedimiento a seguir automáticamente esa persona que usó una falsa calidad para estafar, ujú. eh, sea Sea sometido a la sancionado. justicia. Ok. ¿Y qué puede pasar? Como en este caso, por ejemplo, en el caso de él es procurador, mire cómo caímos otra vez al caso de él es procurador, Ujú. cómo el Código Procesal Penal establece el procedimiento y dirige tanto al Ministerio Público como al juez de la instrucción. Ok. El Código Procesal Penal es como el procedimiento de cómo aplicar la norma. Es el chef de la receta. El chef de la receta, exactamente. El chef de la receta. Oye, te doy las instrucciones, pero si tú no las sabes cocinar, La Doctor, cocina mal. exacto. ¿qué viene en lo adelante? Porque sabemos que se pautó una audiencia para el 15 de febrero. O sea, en este proceso hasta esa fecha, ¿cuál es el procedimiento, valga la redundancia, ahora, antes de que Jean Alain vaya a su casa con todas las medidas del lugar luego del cese de la medida de prisión preventiva? Las imputaciones que recaen sobre este ciudadano, el ex procurador, siguen vigentes. Mucha gente piensa que cuando cesa una prisión preventiva, ya el caso murió y el imputado está para su casa. No, no. Él sigue el proceso, pero estando en libertad a raíz y en consonancia de la naturaleza de nuestra ley procesal penal, o sea, el Código Procesal Penal, que fue diseñado para que toda persona que se le impute un hecho, ya sea de corrupción, ya sea de delito de menor cuantía, pueda ser sometido, pero estando en libertad. O sea, el proceso sigue normal, el Ministerio Público sigue el proceso, van a seguir las audiencias, pero lo que hizo fue una variación. O sea, los tipos penales que te estamos imputando siguen vigentes, pero tú vas a estar en libertad. Ok. Y algo que yo iba a decir, y es que el juez, cuando dictó el cese de la prisión preventiva, Ujú. de una forma elegante, que me llamó la atención como abogado, dijo o sea, que el caso se haya tardado más, no por culpa del imputado, porque el imputado, entiéndase, el ex procurador, Ujú. haya dilatado el proceso, sino porque lo ha dilatado el Estado Dominicano, entiéndase, el Ministerio Público. Ujú. Y yo he dicho en varios sitios y en varios escenarios que el actual Ministerio Público está fracasando con todos los casos de corrupción. ¿Por qué? Por negligencia procesal, porque están dejando vencer todos los plazos. O sea, introducen un caso, dicen que están blindados, que está fortalecido, pero sin embargo, se le están cayendo todos los casos. Pasó con el caso Antipulpo, pasó con el caso Coral, pasó con el caso Medusa ahora, y puede pasar con el caso del ex ministro de Medio Ambiente, el fenecido Orlando Jorge Mera. Si se descuidan, van a dejar vencer el plazo. Pero la diferencia que tiene este caso de los otros casos Mm. es que hay un actor civil. Pero me Ok. atrevo a asegurar, y apunto en la fecha, a que el Ministerio Público, en el plazo correspondiente, que fue igual de 18 meses, Ujú. no va a presentar La acusación formal. acusación, pero sí lo va a hacer el actor civil, entonces la familia Ok. Del fenecido, de sí. Jorge Mera, que el artículo 194 y 295 da la facultad de, si tú
Fiscalía no me presenta la acusación, yo la presento de manera subsidiaria, Ok, para que no se caiga la para que no condena. se caiga. Ok. ¿Y por qué pasa esto? ¿O por qué podría estar sucediendo esto? O sea, que el Ministerio Público Exacto, se que dilata. el Ministerio Público se dilata, que entonces los casos, llegan a este nivel. O sea, ¿por qué? ¿Cuáles son las razones que podrían llevar al Ministerio Público a hacer este proceso de esta forma? Bueno, yo trabajé 4 años, casualmente en el Ministerio Público 2008-2012, y muchas veces se da esos casos por la cantidad de volúmenes que tiene, eh, eh, especialmente el Distrito Nacional, que es donde se conocen casi todos los casos de mayor eh, sonoros, para decirle. Pero yo lo atribuyo y vuelvo y recaigo a la posición que yo dije anteriormente, a una negligencia procesal del Ministerio Público. Se están dejando vencer los plazos, no le están dando seguimiento, solamente lo someten, tienen, yo le digo, tienen la mala costumbre de violentar la naturaleza de la normativa procesal penal, que es que de cualquier imputación te piden prisión preventiva. Y por eso vemos que al 2023 todavía las cárceles están en un 87% de su capacidad en Por cuanto encima. a Ujú. eh, en cuanto a personas que están cumpliendo Prisión preventiva de menores irregulares. preventiva. Y ojo, la presión preventiva, que fue lo que hizo el juez en el caso del procurador, nunca se puede convertir en una pena anticipada. ¿Una pena anticipada? ¿A qué se refiere eso? Una pena, bueno, que se me cohíbe mi libertad de tránsito, Mm. establecida en la Constitución, pero nunca me formulan una acusación formal, y no tengo una sentencia eh, que me condene y que confirme las imputaciones que Que se me me, acusan. que me hizo un actor civil, que me hizo el Ministerio Público. Pero sin embargo yo tengo Ok. más de un año, que eso pasaba del 2003 para atrás con el antiguo Código Mm. de Procedimiento Civil. Tranquilo, Y después averiguamos. y vimos personas que pasaban hasta 5 y 10 años, Ok, pero pero nunca tenía una sentencia que le condenara. definitiva. Una pregunta entonces. Si a mí, por ejemplo, a mí me hacen no, a mí no. Si a un individuo X le hacen una prisión preventiva y dura 3 años con prisión preventiva por una acusación falsa de parte del Estado, ¿puede este individuo entonces devolver o ser resarcido ese tiempo perdido? Porque estamos hablando de que si a un tercero le cohíben vivir por 2 años y medio o por 1 año y medio, ese tercero pierde negocios, ese tercero pierde su reputación. Ujú, O sea, ¿quién me resarce o quién le resarce a ese tercero? Y pasa mucho, esto lo pregunto porque pasa mucho con el caso de los padres con los hijos, sí. que las mujeres van y dicen, él no me está pagando la pensión, él me hizo tal cosa y lo meten preso y después se averigua el caso. No, y se han habido casos, por ejemplo, en esa materia de hombres que han tenido que asumir una pensión alimentaria de un menor, y Ujú. luego de 5 o 6 años sale a la luz que no era hijo de él. También Pero ¿qué pasa. dice el Estado? Actuaste de buena fe Y ya, o sea, en esa materia. en esa En materia. materia de menores, ¿por qué? Porque la Constitución y el Código de Menores establece el interés supremo de todo menor de edad. No Touché. importa si se le hizo un beneficio a un menor de edad por un error procesal en un Ujú. sometimiento, porque establece que todo menor de edad goza de un interés supremo. Que- En el caso que planteaste, ujú. eh, el Ministerio Público puede ser demandado Ah, en ese caso. el Ministerio Público puede Sí, ser puede ser demandado. mandado. Aquí en República Dominicana, nuestro ordenamiento jurídico establece, y hay precedentes de fiscales que han sido sometidos a la justicia y suspendidos en sus funciones, casualmente por eso. Y ese caso se da mucho frecuentemente en Estados Unidos, de personas que duran 20 y 30 años, hasta 40 años, y luego dicen: "Ah, no, era inocente". Pero aquí, en nuestro país, el Ministerio Público puede ser Demandado. O demandado. sea, que el ex procurador puede demandar al Claro que Ministerio sí. Lo que Público. pasa es que mayormente la persona que se ve en esta situación, ya lo que le interesa es estar Ser- en paz, bajo el lema que la paz no tiene precio. Yo le quiero hacer una pregunta que a veces causa mucha confusión entre la gente cuando está esta variación de medida, de coerción.
que se establece un grillete, se establece pena económica y mucha gente entiende que esta pena cuando ponen fianza, ¿no? Cuando establecen fianzas, ya él está descargado Que totalmente. también es una variación, o sea, te cambio la prisión preventiva por una presentación periódica bajo fianza. ¿Y cómo funciona esto de la persona que se hace responsable? Por ejemplo, en este caso, en el caso de Jan Alain, justo vimos que quien se hizo responsable fue el comunicador, el doctor, porque es doctor, y comunicador Julio Jacín. O sea, ¿cómo funciona esto? Mira, cuando cuando vemos, frecuentemente, por ejemplo, que una persona le pusieron 1.000.000 de pesos, 2.000.000 de pesos, bajo fianza, no es que la persona tiene que buscar, esa cantidad entera en efectivo, o vía transferencia bancaria, sino que se contrata una compañía de seguro para esos fines, Ujú, se hace ujú, un contrato de póliza ujú. y la persona lo que paga es un 5% de esa cantidad. Y la Wow. compañía se hace responsable si esta persona se sustrae del proceso. Pero ¿qué pasa? Cuando la persona ya la descargan, Ujú, el 5% que pagó de diferencia, el Estado no se lo reembolsa. Pero pero si la persona se sustrae del proceso, como dije ujú. anteriormente, quien paga esa cantidad, ese millón, esos 2.000.000, esos Es 50 la millones, compañía. es la compañía. Si la persona no se sustrae del proceso y finaliza el proceso que se le sigue, Ujú. entonces el Estado le devuelve a la compañía el monto. Ok, entonces que básicamente la compañía se beneficia al final. Claro, es un negocio, es business. Es un negocio, pero también para contestar, para seguir contestando la pregunta que ustedes me hicieron, vemos que una persona, por ejemplo, se hizo responsable o se hizo garante eh, de X persona que está siendo Ujú, sometida. Mayormente lo que se establece es el Código Procesal Penal establece lo que se lo que se llama los arraigos, y mayormente se busca una persona que tenga calidad moral, que tenga peso social, ujú. que tenga un nombre hecho, y por eso es que vemos mayormente siempre que dicen, no, que, que tal persona o tal comunicador o tal figura se Ujú. hizo garante de X imputado, pero no es cualquier persona, es una persona que tenga más que perder, inclusive que, que tenga más que perder que el mismo imputado, si esa persona se, se escapa, se sustrae, porque está su nombre, está su marca, está su figura. Ok, y a partir de ahora, por ejemplo, ¿qué procede? Al ex procurador Jean Alain Rodríguez le, le variaron la medida de coerción el día de ayer o la noche de ayer. ¿Qué procede ahora? ¿Ahora él paga el dinero, sigue preso? ¿Cuáles son los próximos pasos? Y eh, ¿cómo concluye el juicio? O sea, ¿qué pasa después de que él le varíen la medida y cómo se va a juicio de fondo y se sigue investigando? En materia penal, los procesos empiezan primero, como ya todos sabemos, con la medida de coerción. Luego Ujú, de la medida de coerción viene la audiencia preliminar, que yo siempre he dicho que es la más importante porque es donde se decide si se envía al imputado a, a fondo o se descarga de todas las imputaciones que tenga esta persona a la fecha. Y luego está entonces, como dije, el fondo. En este caso, del ex procurador, lo que se hizo fue una variación. Como dije anteriormente, el proceso sigue. El Ministerio Público tiene entonces ahora que seguir la investigación o... las investigaciones, si hay elementos nuevos, si hay testimonio nuevo, presentar su acusación ya formal, pero esta persona no es que está descargada totalmente, Ujú. sino que sigue el proceso, pero estando en libertad, estando en su casa. Pero no es que esa persona va a andar como cualquier ciudadano libremente por la calle, sino que sigue bajo arresto, pero en su hogar. En su Pero no casa. es que anda en la calle y puede salir del país o puede andar libremente
Y que Eh, en un centro no, comercial exactamente. tienen que irlo a recortar a su casa inclusive. Doctor, su exposición ha sido magnífica, pero hay que aprovechar el tiempo con usted. Entonces, usted sabe que en el día de ayer ocurrió una situación muy lamentable en la provincia de La Vega y en el día de hoy nos confirmaron el segundo La fallecimiento, la segunda segunda persona. víctima mortal. Pero por ahí anda un audio que no sabemos si es cierto, que dice que se le avisó al propietario o al responsable de la tienda en ese momento, la mueblería Multimuebles, de que había que desalojar a las personas porque supuestamente en la mañana habían tumbado una columna, etcétera. Si se hace una investigación y se demuestra que realmente fue cierto, que no realizaron los aprestos del lugar luego del supuesto incendio en 2019 de esa edificación, que otros ingenieros le dijeron que no se podía hacer ninguna construcción adicional y aparte lo que se supone que sucedió ayer, que las autoridades me imagino que van a investigar, ¿podría el propietario ser acusado de Negligencia. negligencia o Se por le el caso llama de estas víctimas? responsabilidad civil. Ok, perfecto, por favor. Aquí hay 2 puntos interesantísimos, y es, si se demuestra que a esta persona se le avisó por escrito y hay pruebas de que sí, de que mira, se tienen que ir, se tienen que desalojar porque hay tal peligro eh, latente y esa persona siguen ahí, entonces el propietario puede ser eh, exonerado de cualquier hecho. Ahora bien, nuestra Suprema Corte de Justicia ha establecido una figura jurídica que se llama la falta de la víctima. Me explico. Cuando una persona, o sea, cuando una víctima de cualquier hecho tiene un daño, ya sea lamentablemente una lesión permanente o en el peor de los casos, pues la muerte, pero la falta la ha cometido la misma víctima, eh, la persona, el Estado o el propietario no puede ser demandable. Me explico, le voy a Sí, poner por favor. un ejemplo. Una persona que pasa siempre, se para a orinar en un poste de luz, de tendido eléctrico, Ujú. y casualmente haciendo esa necesidad, eh, se cae un cable de ese poste, pero hay un letrero que dice, No se orine. no se viene ahí. El Estado, o sea, de este, de sur, de norte, la compañía que sea, el Estado dominicano no es responsable, porque la falta la cometió la víctima. Ujú. Entonces, aquí no se puede configurar lo que yo dije al principio, que es la responsabilidad civil. Esa persona y el Estado o el propietario de esa vivienda, de ese poste de luz, si pertenece a una compañía, a una emisora, a un canal de televisión, no puede ser demandado bajo responsabilidad civil. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros y acompañarnos y explicarnos en detalles más prácticos lo que está sucediendo con el caso de Jan Alain y este tipo de responsabilidad o carga que podrían tener los propietarios del inmueble que se derrumbó en el día de ayer. ¿Unas palabras finales? Esperando de corazón que lo planteado aquí sea más que del agrado de ustedes, sino de los mismos oyentes, que son la materia prima de todo programa radial o televisivo. Estrella 90.5 FM presentó Estrellas de la Opinión.